Bueno, pues vamos a dar el seguimiento a al, al estudio que estábamos viendo la vez pasada del desaparecido de Tafí, del libro de Berisela Vilca. Un momento, por favor. Desaparecido de Tafí del Valle, ¿sí? El desaparecido del Tafí del Valle es Noyo Vilca, el hijo de la protagonista de esta historia que yo creo que ahorita quiero terminar la introducción de esta novela para irnos directamente a las cartas que ella escribió en el famoso portafolios, ¿sí? Que le dio permiso el director si se acuerdan, el director del hospital psiquiátrico y que la dejaron escribir el libro y bueno, pues y ya pasamos también cómo eh, la asesinaron ahí en el neuropsiquiátrico, en ese hospital que estaba ella. Estuvo creo que más de un año en ese hospital y tenía crisis a veces muy fuertes porque, como les había dicho, ella se ponía muy agresiva cuando alguien trataba de querer leer o siquiera tocar alguna hoja de sus escritos. Los guardaba celosamente porque tenían un propósito, tenía un destino a quien le diera seguimiento, ¿sí? Porque ellos, de la familia de ellos, siempre procuraban dejar a alguien aquí con una misión. Y ella fue la última, su hijo y ella fueron los últimos familiares de la familia de Tarsis, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante y vamos a obtener mucho conocimiento que nos va a servir para nuestra vida interior, ¿sí? Bueno, entonces estábamos hablando de qué manera la mataron a ella y de que era imposible que alguien podría, ingresar al pabellón, a la celda donde ella estaba. Por eso en la vez pasada, cuando en el video anterior, que yo dije que quién podría matar a un loco, a una persona así, en las condiciones de Belisela Vilca en una cárcel. Bueno, no estaba en una cárcel, se sobreentiende, estaba en un neuropsiquiátrico, en un hospital neuropsiquiátrico que la había llevado a internar por órdenes del coronel del ejército de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, entonces nos quedamos que había había dos elementos absurdos o irracionales, este, dice, al intervenir con el peso contundente de lo concreto. Sí, no, era imposible accesar a al pabellón, a la celda de Belicera Vilca. Era imposible, solamente con la llave. ¿Sí? Y el único que podía entrar a la celda, al pabellón donde ella estaba, era nada más, en ese día, nada más era el director del hospital, porque es el que traía la llave y que se le había olvidado y la había puesto en el bolsillo de su traje de Papá Noel, ¿sí? Cuando ellos llegan es cuando ya descubren que estaba muerta, nadie se dio cuenta de nada. De hecho, la policía estuvo investigando y estuvo viendo e investigando completamente a todos los del hospital, uno por uno, haciendo sus investigaciones y por todo lo que decían y ellos sabían que era imposible que alguien hubiera entrado a matarla. Entonces siguieron las investigaciones, pero el doctor Senagel había dicho que había dos absurdos elementos e irracionales en este asesinato. El primero era que nadie podía acceder a la celda, al pabellón donde estaba Berisela Vilca. Y el segundo, yo ya les dije cuál era el primero, que nada más el que trajera la llave. De hecho, la puerta estaba súper pesada,
estaba y cerraba herméticamente. Entonces era imposible. El asesinato sucedió en el día 6 de enero, entre las 0 horas y las 2 horas. Entre las 0 horas, 3 minutos antes, el director de pena, el director del hospital estuvo con Berisela Vilca porque había tenido una crisis y tuvo que sedarla con Valium de tal manera que cayó en un sopor que ella ya no se podía levantar, y ya fue cuando ellos se fueron a repartir los regalos al orfanatorio. ¿Okay? El segundo elemento es demasiado tangible para pasarlo por alto. Se había instalado irresistiblemente entre nosotros. Dice que en el segundo elemento era evidente que algo siniestro se había instalado entre ellos, que no lograron, no sabían qué había pasado ni ellos. Claro que no. Entonces, ellos estaban, por eso decía que era un siniestro irracional lo que estaba pasando. Dice, se trataba, no sé si mencioné la vez pasada de qué manera mataron a Berisela Vilca, pero se trataba de una cuerda hecha tejida, una trenza hecha tejida con pelo humano teñido. El pelo lo tiñeron, creo que era de color marfil, y lo tiñeron, ¿sí? Y entonces dice que teñido, construida con cabello al parecer humano, trenzado y teñido. Pero lo insólito estaba representado por las medallas. Había el cordón, tenía dos medallas de oro, una en cada extremo. Y esas medallas, ¿verdad? Esas medallas giraban, ¿verdad? Con unos conos de oro. Las medallas en sí constituían lo más absurdo del conjunto. Exactamente iguales las dos medallas en sus formas de estrella de David. No lo eran, sin embargo, sus grabados e inscripciones. Una de ellas llevaba cincelado en relieve el trébol de 4 hojas labrados en el hexágono central. Otra mostraba un fruto que indudablemente correspondía a la granada, ¿sí? Entonces, el doctor Senegal, en alguna ocasión, él vio en un club, dice que vio unas joyas masónicas. Dice, pero la familiaridad terminó en cuanto hice memoria y razoné que el único punto de semejanza entre estas y aquellas era la estrella de David. Dice que, como todos sabemos, ¿sí?, que la estrella de David está formada por dos triángulos equiláteros entrelazados. Es un símbolo adoptado desde hace milenios por el pueblo hebreo para identificarse, tal como puede comprobarse hoy día viendo la bandera del Estado de Israel. Las partes posteriores de las inscripciones, más estas, dice, las partes posteriores de las medallas llevaban inscripciones, más estas de aclarar aumentaban nuestra confusión, pues estaban redactadas en 2 idiomas distintos. Otra cosa rara, ¿verdad? Esas medallas en la trenza hecha con pelo humano y teñido, y con esas medallas, pues está raro. Como se comprenderá, esta curiosa cuerda enjollada daba toda la sensación de ser algo de uso ceremonial o religioso, atributo que el oficial Maldana, el que llevaba el caso de Berisela Vilca,
captó de inmediato, pues al examinarla no pudo evitar un gesto de repugnancia en ver tal cosa, ¿sí? Aunque parezca increíble, algo faltaba. Fíjense, aunque parezca increíble, algo faltaba en la celda de Belisela Vilca. El portafolios famoso, el que ella cuidaba con todo su corazón y no permitía que nadie lo tocara ni lo viera. Con el portafolio, obviamente, con todos los escritos que ella había hecho. La policía, al enterarse de su contenido, seguramente indagaron qué escribía, qué hacía con eso, qué caso tenía esos libros, esos escritos. Y al estar investigando, pues se dio cuenta que podía escribir, ¿verdad?, una persona esquizofrénica y en el estado tan terrible en que ella se encontraba. Y lo consideraron absolutamente carente de valor. Carente de valor. Entonces se descartó de inmediato una posible sustracción y se negó terminantemente a vincular al móvil del crimen. El portafolio no se vinculó al móvil del crimen, que a quién le iba a interesar esos escritos de ella. Entonces ellos creían que pudo haber ido a parar al incinerador del hospital, sea por accidente, sea por represalia de alguna enfermera fastidiada por el exceso celo con que lo ocultaba. Pues sí, para ellos no era importante, pero para ella era muy importante. Más adelante vamos a ver qué pasó con el portafolio, porque es importante. De ahí va a venir su carta, los escritos y las enseñanzas llenas de sabiduría que vamos a aprender si acaso alguno o alguien sigue escuchando este video. Que yo con todo gusto lo hago porque yo quedé impactada con esta novela. Ya se sabía en el hospital sobre Belisela Vilca. Llegó en diciembre del 78. Aquí está redactando el doctor Senaguel, que es el que estaba siempre con ella, atendiéndola, dándole seguimiento, ¿verdad?, para ver si había alguna mejoría en ella. Aquí él escribe cómo es que llegó al hospital y por qué llegó y por qué la llevaron, ¿sí? Y ya se sabía ya se sabía en el hospital sobre Belisela Vilca. Llegó en diciembre del 78 en una ambulancia del ejército. 2 fornidos suboficiales la acompañaron hasta la oficina del director y entregaron a una carta del jefe del 230 Regimiento de Caballería con asiento en Salta, Argentina, coronel Mario Pérez, junto con un sobre conteniendo documentos y una ficha médica. En la carta nos informó el doctor Cortés, el director del penal. El coronel le solicitaba que ingresara como paciente del hospital a Belisela Vilca, quien padecía una enfermedad mental debidamente comprobada por los médicos militares que firmaban los estudios adjuntos. O sea, ellos llevaban un archivo de ella muy completo de todo lo que había pasado con ellos. Ella estuvo con ellos y la estuvieron investigando mucho, ¿sí? De tal manera que la declararon pues demente. La mujer, o sea, ella, la protagonista, oriunda de la provincia de Tucumán, tenía un único hijo. Fíjense lo que dice el coronel. Tenía un único hijo, desaparecido durante la Gran Represión de 1977. Argentina en ese tiempo vivía
guerrillas, tenían problemas políticos y hubo muchos asesinatos y muchas cosas, ¿verdad? Y que el ejército no se daba abasto no lo podía parar en ese tiempo, ¿sí? Entonces dice, ignorando al paradero de este, o sea, diciendo no sabían dónde estaba, porque Belisela Vilca, cuando su hijo, fíjate, yo les dije a ustedes, ¿verdad? Yo les dije a ustedes que ella se había puesto de acuerdo con su hijo, de acuerdo con su hijo, de acuerdo con su hijo, porque ella los iba a distraer al ejército para que ya no lo persiguieran a él. Sí, yo sé que lo leí en algún lado del libro de Belisela Vilca, pero en realidad pues ya el ejército y Belisela Vilca al parecer no mencionó nada, sino algunas cosas con el doctor Senaguel. A lo mejor cuando yo llegue a ese punto voy a saber de dónde yo saqué eso, ¿sí? Bueno, entonces el ejército dijo, el coronel, dice, ella tenía un único hijo desaparecido. Ellos ya sabían que él estaba desaparecido durante la Gran Represión de 1977, ignorando el paradero de este. O sea que ellos no sabían dónde estaba. Y aparentemente abrigando la certeza de que las autoridades le negaban información. O sea que él dice, nosotros no le negábamos información a Belisela Vilca, que supuestamente ellos no sabían dónde estaba, pero ella sabía que ellos sí sabían dónde estaba. Por eso ella les preguntaba, ¿sí? Entonces, ellos escribieron eso en el archivo de ella, para que ellos vieran lo que ella se inventaba. Entonces ella, dicen ellos, comenzó a moverse. ¿Se acuerdan que les dije que ella se fue por un lado y el muchacho se fue por el otro lado? Entonces ella se fue a moverse. Quiere decir que si está diciendo aquí el coronel que ella dice comenzó a moverse resueltamente, dice, por varias provincias del norte argentino e incluso salió del país, viajando por el interior de Bolivia y el Perú. Esa conducta resultó sospechosa para los servicios de inteligencia. O sea, ¿qué tenía Belisela Vilca? ¿Sabían ellos que su hijo iba por la espada sabia? Porque ¿cómo es que el servicio de inteligencia y el ejército estaban interviniendo? Entonces ellos sabían la misión que traía el hijo y que ella tenía que protegerlo. Por eso dice, esa conducta resultó sospechosa para los servicios de inteligencia, que ella se moviera de un lado para otro, quienes la sometieron a intensa vigilancia. Como decía ella, yo lo voy a hacer, los voy a despistar. Dice, intensa vigilancia, y finalmente la detuvieron. Fue durante los duros interrogatorios que se consideró, esas ya son palabras del director del hospital, dice él, fue durante los duros, ¿qué no le harían a Belisela Vilca? ¿Qué no le harían? ¿Qué torturas no recibiría? Dice, fueron duros los interrogatorios que se consideró la posibilidad de que ella estuviera mentalmente desequilibrada. ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a estar desequilibrada con tanto interrogatorio y sabrá Dios qué le hicieron, ¿verdad? Ella nunca habló de eso. Entonces, dice, por lo que luego las consultas a médicos militares se habían dispuesto su traslado al Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón Isla,
En cuanto al hijo, el ejército nada sabía de su paradero, ni si militaba en alguna organización subversiva. Su desaparición justamente alertó a las autoridades. Una persona común y corriente no alerta a las autoridades. La misma información que estaba yo viendo acerca del doctor, Cortés y del Senaguel y de ellos mismos del ejército, había muchos muertos, miles de muertos. Entonces, ¿por qué se iban a preocupar por un X, una persona X, verdad? Ellos, porque aquí dice, en cuanto al hijo, el ejército nada sabía de su paradero, ni si militaba en alguna organización subversiva. Su desaparición justamente alertó a las autoridades, pues se pensó que había pasado a la clandestinidad, o sea, que andaba con los guerrilleros, que andaba haciendo otras cosas. Eso es lo que dicen ellos para tapar la investigación que ellos tenían, porque a ellos les interesaba la espada sabia. ¿Sí? Permítame un segundo. Entonces dicen ellos, dice que se había pasado a la clandestinidad el hijo de ella, de la protagonista aquí de la novela. Entonces, esta idea se afirmó al conocerse la sorprendente actividad de la madre. ¿Qué actividad traía Belisela Milka? Ella nomás los trataba de despistarlos a ellos. Dice, asunto que motivó finalmente su detención. No sé si al interrogarla, no creo que ella haya dado ningún dato, porque más adelante lo vamos a ver en el seguimiento de las cartas de ella, que no les importa, que son cosas que si las voy a leer o las voy a explicar aquí, ¿verdad? Durante los videos que yo estoy haciendo, quizás a ustedes mismos les va a parecer, ¿quién va a andar persiguiendo una persona que diga todas esas cosas? ¿Sí? Entonces, que no se diera crédito a las historias. Entonces dice, la información precedente la suministraba el coronel, por supuesto, ¿verdad? Para que no se diera crédito a las historias o a los reclamos que pudiera hacer la enferma. Por eso ella ya sabía lo que iban a hacer y se puso a escribir. Y lo puso en un portafolio, todos sus escritos. ¿Sí? Según el doctor Cortés, el tono de la carta no admitía réplica. O sea, era sí o sí, se quedaba en el hospital neuropsiquiátrico Belisela Milka. ¿Sí? En su criterio se debía considerar dos posibilidades. O la mujer enloqueció durante el interrogatorio, o la historia que planteaba el ejército era real. O sea, empezó a dudar el doctor, el director del hospital, por la alocaron de tantos interrogatorios o que pues sí, la golpeaban o no sé qué le harían, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que debía descartarse de plano, dice el doctor Senaguel, era una tercera variante, que supiera algo sobre la subversión. La subversión pues era lo que se estaba pasando en ese tiempo, esas crisis, ¿verdad? Políticas y de guerrillas y todo ahí en Argentina. Si ella hubiera, fíjate, aquí dice muy claro el doctor Senaguel, si ella hubiera participado en la subversión o algo en las guerrillas, en ese caso habría sido ejecutada. Ellos, el mismo ejército, lo hubiera ejecutado, pues no le comprobaron nada. A lo mejor lo que ella les decía ellos ni entendían, y como quiera,
hicieron lo que hicieron con ella. Corrían tiempos difíciles en ese entonces. La Argentina ocupaba militarmente en 1976, venía soportando una represión tremenda que comenzó con el exterminio de los famosos guerrilleros nihilistas, tal la calificación oficial, y concluyó con un baño de sangre digno de Calígula, donde cayeron, amén, los miseros guerrilleros, o sea, hicieron una matazón, mataron a todos los guerrilleros, todos los que andaban ahí, ¿sí? Y bueno, entonces, después, regresando, ¿verdad? Con el doctor Senegal, sus narrativas su, sobre su relación, ¿verdad? Que tuvo con ella. Dice él en un comentario, dice: recuerdo como si fuera hoy cuando acompañé a Berisela Vilca al pabellón B, impresionado por su trato culto. O sea, era una mujer bien culta, estudiada, tremendo esto, y su sencilla presencia. ¿Qué quiere decir sencilla presencia? Yo me imagino por sencillez, vestida normalmente, ni enjollada, ni encopetada, como dicen por ahí. Una mujer sencilla. Prestancia. Sin ser realmente alta, lo parecía debido a su cuerpo menudo pero erguido, el cabello negro y lacio de sus suaves filamentos le caía hasta la cintura, el pelo, ¿verdad? Que lo tenía largo. Los ojos ligeramente rasgados, eran verdes, y la nariz, algo prominente, daba un efecto de firmeza. El rostro, enmarcado en un óvalo casi perfecto. O sea, estaba simpática. Estaba simpática. Su boca proporcionada era de labios. Fíjate cómo el doctor Senaguer la describe perfectamente. Pues la tuvo cara a cara, frente a frente. ¿Cuántas veces no platicaron? Bueno, ella platicaba y contaba sus historias, y él nada más escuchaba. ¿Sí? Labios carnosos, las cejas pobladas, rectas sobre los ojos. O sea, tenía bonita ceja. Todo en ella, dice, todo en ella emanaba un aire vital que para nada delataba una edad de 47 años. No estaba vieja. De 47 años se me hace una mujer que ha pasado muchas experiencias, con muchas situaciones, y era sabia. Y a pesar de, de que los rigores pasados dejaron su huella, pues cómo no, demacrante, se adivinaba que en su juventud había sido una mujer de extraordinaria belleza. Ya. En su juventud, aunque pasen los años o pasen las atrocidades o los problemas o lo que sea que te afligen, que te avejentan, que una mujer cuando es bella joven sigue siendo bella, aunque pase. Escribe el doctor Senegal. Los estudios realizados en el hospital confirmaron que ella padecía algún tipo de esquizofrenia, por lo que el doctor Cortés, no tan sensible a consideraciones estéticas, o sea, el doctor Cortés nomás la veía como paciente, nada de que si es esto, si es lo otro, si tiene sentimientos, no es una loca, es una que necesita su tratamiento, ¿verdad? Decidió mantener el diagnóstico de los médicos
militares. Fíjate, dice, decidió mantener el diagnóstico de los militares, de los médicos militares. No batalló. No dijo, déjame ver, vamos a ver qué piensa ella, qué le ha ocurrido en la vida, qué es lo último que recuerda. No, sigan con el tratamiento y denle para adelante. Ándale. Dice, los militares dijeron que tenía demencia senil irreversible. O sea, no hay cura. Aunque tal valoración fuese totalmente injusta, el doctor Senaguel la consideró que la valoración que le hicieron era injusta. O sea, lo que querían es que estuviera ahí en el manicomio. Mientras caminaba por los pasillos, rumbo al pabellón B, recibí la primera de las incontables sorpresas que me daría el trato con Bericela Vilca y su extraña historia. Leyendo el letrero, el doctor Senaguel está narrando una experiencia que tuvo con ella en una de las veces ahí en el manicomio. Dice, leyendo el letrero de material plástico con mi nombre abrochado en el bolsillo de la chaquetilla. Ella se posó sus ojos en el letrero que traía él, ¿verdad? El gafete, por decir, en su bata, y lo leyó. Y cuando lo leyó, le dijo ella, doctor, porque el doctor Cienaguel se llamaba Arturo. Doctor Arturo Cienaguel, tiene usted un nombre mágico. Y le dijo, oso de la garra victoriosa. Y le dice ella, ¿lo sabía? Y él le contesta, supongo que sí. Respondí, mientras traducía mentalmente él. Arturo, él lo estaba traduciendo en su cabeza. Arturo, del griego actos, significa oso. Sieg quiere decir victoria en alemán. Y Nagel, garra. En el mismo idioma. Lo que me sorprende, dijo él, es que lo sepa usted. ¿Entiende griego y alemán? Y ella dice, oh, no es necesario, doctor. Yo veo con la sangre. Imagínate la respuesta. ¿Tú ves con la sangre? Una persona que empieza a estudiar ese tipo de libros, no ese tipo, hay muchos tipos de libros, que empieza a estudiar esto que nos trae Bericela Vilca en este libro, vas a empezar a ver con la sangre. Mientras, si tú decides estar leyendo estos libros te van a purificar la sangre, no la sangre que tenemos en el cuerpo. La sangre que tenemos en el cuerpo de nosotros está muy contaminada, muy espesa, muy sucia. Años, desde que está el hombre aquí, te cambiaron la sangre. Está hablando de la sangre interior. Más adelante, si sigues esta historia, puede que tú seas de sangre pura. ¿Sí? Ok. Entonces, ella le dijo, yo veo con la sangre, sé lo que siempre supe. Fíjate la palabra, sé lo que siempre supe. Cuando tú a veces entiendes algo y lo dices y te dices, ¿de dónde lo saqué? Porque siempre lo has sabido. Esa es tu sangre pura que a veces da destellitos, ¿sí? Entonces, sé lo que siempre supe. Dice él, me dijo con una sonrisa candorosa. O sea, diciendo, pues yo sé. Sí que está enferma, pensó él, neciamente, creyendo que aludía a la teoría de la reencarnación. Él pensaba que ella
que ella estaba hablando de una reencarnación, como hacen los espiritistas, clientes permanentes de nuestros caballeros. Ellos tenían de todo ahí, ¿sí? De todo. En ese entonces no podía imaginar ni remotamente, sigue diciendo el doctor, que algún día haría esfuerzos inusitados por recordar cada una de sus palabras para analizarlas con gran respeto. Claro que en ese momento él no podía entender esas cosas, ¿sí? Ok. Vamos a seguir. No sé cuánto tiempo lleva, ¿no? Llevo 35 minutos. No debe sorprender que la policía archivara el caso a poco de haber comenzado la investigación, pues tras cada paso que daba en pos de esclarecerlo, todo se tornaba más confuso, siendo injustificable el depositar tanto esfuerzo en un crimen que parecía a nadie interesarle y resolver. En primer lugar, porque ella no tenía familiares conocidos que reclamasen justicia, pero principalmente por el misterio que rodeaba el asunto. Eso, el misterio que rodeaba el asunto, fue lo que la policía dijo: no nos queremos meter en esas cosas, nos vamos a meter en problemas. Si lo hubieran hecho a fondo, a lo mejor lo hubieran dado, pero no se puede. ¿Cómo entró? Dice, el misterio que rodeaba el asunto. Y dice el doctor Senarel, ¿cómo entró el asesino en la celda herméticamente cerrada? ¿Por qué utilizó una valiosa cuerda enjollada para matar a una alienada indefensa? Ella estaba indefensa. Es más, el día que la mataron estaba completamente sedada. No se puede mover, no puede hablar. Y lo más incomprensible, ¿cuál podía ser el móvil del crimen? El motivo que hiciese inteligible lo ocurrido. Ya, ¿qué querían las personas que la asesinaron? Pero acuérdense, los elementos que usaron fueron elementos para un ritual. Esta mujer tenía algo muy poderoso en su mente, en su espíritu. No había respuesta para, dice él, sigue diciendo él, no había respuesta para estos y otros interrogantes que surgían. Y al pasar el tiempo, sin que se avanzara un palmo, recordaban a la malograda Belisela Vilca. Ya después ya nadie se acordaba. Al principio fue un estruendo, un grito, los periódicos, el hospital se movió y qué pasó y cómo lo hicieron. La rutina diaria del trabajo, la rutina diaria, el trabajo fatigoso, los problemas cotidianos inevitables, todo contribuye a que el hombre mundano, sumergido en el devenir de su destino, se tome impermeable al dolor, se torne impermeable al dolor. Y sí es cierto. Pasan cosas en nuestras vidas, hechos que nos duelen mucho, gente que se enferma, que se nos van, y nos duele y lloramos. Pasa el tiempo y se te olvida. ¿Sí? Como que somos impermeables, como dice él, al dolor ajeno, ¿sí? O a aquellos fenómenos que no afectan permanentemente su realidad concreta. Como dije, la policía se desinteresó bien pronto del crimen. Luego de las declaraciones de rigor prestadas en los días subsiguientes, ya no nos molestaron más y la vida retornó
a su habitual, a su ritmo habitual. Al cadáver de Belisela Vilca se le practicó una autopsia que solo sirvió para confirmar lo ya supuesto por nosotros. La muerte fue ocasionada por estrangulamiento con la cuerda blanca. Un indio, dice aquí, un indio chahuanco radicado al parecer en la provincia de Tucumán. Perdón. Dice, como no tenía parientes conocidos, se envió un telegrama. Se envió un telegrama a un único visitante. Tenía un visitante ella. Más adelante vamos a ver quién era él. Un visitante, un indio chahuanco, radicado al parecer en la provincia de Tucumán, de donde ella era. Pero al transcurrir un cierto tiempo sin que éste acudiera, se procedió a inhumar los restos en una necrópolis local. O sea, la incineraron y la aventaron. Ya no valemos nada. En ese momento, pues no. Ya, eso ya. Bueno, en esos días, mediados de enero, ya estaban a mediados de enero, fíjate qué rápido, la policía arregló todo, pero rápido. No arregló nada, nomás le dieron carpetazo y vámonos, el que sigue. Dice, en pleno verano norteño, mi única preocupación consistía, el doctor Senaguel, seguía estudiando otras tesis, ¿verdad? Se seguía yendo a la universidad a estudiar. Dice que tuvo que hacer una visita a la Facultad de Antropología de Salta para inscribirse en un examen final. Tenía que presentar un examen sobre una carrera extra que iba a hacer. Se cruzó con un profesor. ¿Y saben qué? Esto está bien importante. El profesor se cruzó con un profesor y ya se saludaron y todo. Y él le dice, doctor Ramírez, hace unos días falleció una paciente en el hospital neuropsiquiátrico, donde yo soy médico. Y antes de morir, fíjense, antes de morir, pronunció una palabra quechua. Antes de morir, no fue cuando fue ejecutada, fue antes. O sea, ¿se acuerdan que cuando la última visita que dio el doctor Ramírez el doctor Cortés al pabellón de Brisela, para que todo estuviera tranquilo, porque se iban a ir a repartir los regalos? Cuando entran al pabellón de ella estaba corriendo en su pabellón, que era diminuto, con los ojos desorbitados, y gritando, Pachachutki, Pachachutki. Y nadie sabía qué era, y como estaba tan irritada era una crisis que tuvo, fue cuando la durmió el doctor Cortés. Bueno, entonces el doctor Senague le preguntó a este doctor, dijo, él sabe qué quiere decir esta palabra, y le dijo, pronunció una palabra, Pachachutki, y dijo el doctor Senaguel, pues yo traduzco Pacha, mundo, Chutki, desmembrar, o sea, desmembrar al mundo. Como esto no tiene sentido, dijo el doctor Senaguel, desearía que usted me diga si hay alguna otra acepción para esta palabra, El doctor trataba de no dar información sobre la extraña muerte, pues para no extenderse y por qué no lo han, es pregunta mucho. Entonces, el profesor Ramírez escuchó mi traducción con visible desagrado. Me imagino un señor grande y pues ya estaba todo el día ahí, para arriba y para abajo, pues ya, bueno, pues nomás lo escuchó. Y le pregunta el profesor,
¿De qué parte era oriunda su paciente? De la provincia de Tucumán, dijo el doctor Senaguel. Parece que siempre habitó en los valles calchaquíes, aun cuando últimamente había viajado al norte, incluso a Perú y a Bolivia. Pero de tales viajes sé muy poco, pues jamás aceptó comentarios. Pericela Vilca no platicaba mucho de sus cosas. Bien, dijo el doctor Ramírez, con paciencia, ahora sí. Como usted sabe, el quechua tiene muchos dialectos, pero de acuerdo a la afiliación que me ha dado, le sugiero considerar lo siguiente. Si bien Pacha es el mundo o la tierra, como en Pachamama, madre tierra, y el quechua y en el quechua santiagueño, Pacha, Pacha también quiere decir tiempo. En ese dialecto chutí es el verbo transitivo dislocar, por lo que su palabra significa dislocar el tiempo o dislocación del tiempo, en un sentido más actual. Entonces el doctor dice, debo confesar que una sensación de alarma me invadió mientras escuchaba al viejo profesor, pues algo interior, un secreto instinto, me decía a gritos que si había alguna explicación para el asesinato de Belisela Vilca, ésta se encontraba más allá de la comprensión normal. Sí, no era normal. Su ejecución de ella no fue normal. Es un ámbito en que seguramente regían leyes ignoradas por el hombre. Eran leyes más allá de las estrellas. ¿Qué era esto, dislocación del tiempo? Sino un concepto oscuro, inaprensible, que se resiste a la razón, pero que guarda un nexo evidente con el asesinato. ¿Cómo se entiende si no es aceptado la intervención de lo desconocido? El hecho de que alguien o algo pueda ingresar en una celda cerrada con llave, perpetrar, perpetrar un asesinato e irse tranquilamente dejando tras de sí la cuerda mortal, o sea, la prueba de la presencia inexplicable. Sí, había en todo esto una calculada negligencia, como si el asesino quisiera dar una mínima muestra, dice como si el asesino quisiera dar una mínima muestra de su inmenso, terrible poder en un alarde de demencial orgullo. Lo dejaron a propósito para que vieran el poder que tenían esos seres para dar una muerte así a una mujer. Que al rato vamos a ver por qué lo hicieron. ¿Sí? Bueno, queridos amigos, eso es todo por ahora. Voy a seguir con la narración y espero que haya algunos que se interesen o que escucharon el primer libro, El misterio de Briseida Vilca, que lo estoy empezando, ¿verdad? Yo necesito del apoyo de cada uno de ustedes, si escucharon o si van a escuchar este, este video. Sí, apóyeme. Mi nombre es Zoila Argüello, sí, y mi correo es zoila7782 gmail.com. Zoila7782 gmail.com. Si quieren mandarme sus comentarios. No tengo la habilidad, no sé mucha de tecnología como para ahorita poner mi correo y ponerlo ahí o impreso en el video como algunos otros tienen la habilidad, pero voy a tratar de aprender porque esto que yo estoy compartiendo no es con ningún lucro ni con nada de qué ganar, solo llevar a todos
llevar el conocimiento de la verdad. ¿Sí? Bueno, que la pasen bien. Hasta luego.